Hola amigos de EmprendeTube, hoy estamos en un nuevo video y voy a hablar de un tema que probablemente debiera haber abordado en el canal hace bastante tiempo y que también espero poder ir complementando con otros videos relacionados. El tema de hoy, bueno, ¿qué es un elevator pitch y cómo desarrollarlo? ¿Ya? O sea, es decir, qué es este discurso de ventas del elevador, el elevador con esta terminología anglosajona que tiene que ver con un discurso de venta que muchas veces los emprendedores nos hemos relacionado con ella sobre la postulación de repente algún financiamiento o rondas de inversión, pero que es un poco más amplio que eso porque podríamos hablar de cualquier estructuración de un discurso de negocio. Tiene mucho que ver con la persuasión y también con la venta. Este video la verdad que estoy recién empezándolo a grabar, después vamos a ver cómo queda en la edición. Creo que no va a ser un video para nada corto porque tengo una presentación y es más o menos larga y adicionalmente este es un tema en el que tengo muchísima experiencia, me ha tocado hacerlo muchísimas veces, con normalmente muy buenos resultados, pero también con algunos resultados no tan buenos en el fondo, cosas que uno va aprendiendo en el camino, a veces se gana y a veces se aprende, y por tanto también voy a ir complementando algunas cosas metodológicas sobre cómo estructurar un elevator pitch y también sobre algunas cosas respecto de mi experiencia. Entonces ahora les voy a compartir una presentación. Ya están viendo mi pantalla y esto se llama ¿qué es un elevator pitch y cómo darle estructura? Le doy contexto primero a esto para que quede claro por qué voy a hablar de este tema. ¿Ya? Sobre todo porque yo soy extremadamente crítico respecto de que quienes entregamos información, hacemos consultoría en temas de emprendimiento, no estoy hablando de servicios de apoyo al emprendimiento como contabilidad, tributación, finanzas, donde normalmente son prestados por profesionales que no necesariamente son emprendedores, sino que estoy hablando de que en lo relacionado al emprendimiento, quienes hacemos consultoría, docencia, como es mi caso hace bastantes años ya, es absolutamente necesario y, y la única forma éticamente correcta de hacerlo es haber hecho primero muchas veces y haber aprendido y haber practicado y haber generado resultados favorables, al menos para ti, no una, sino muchas veces, para poder tener la moral primero, en primera instancia, para poder y decirle a otro emprendedor, mira, esto se hace así. ¿Por qué digo esto? Y me tomo la libertad de no empezar el video inmediatamente porque está lleno de consultores y profesores de emprendimiento, de pitch, de venta, que no han emprendido nunca, jamás han pagado un IVA, un F29. Entre los emprendedores más experimentados tenemos de fondo ese dicho de que a nadie que no haya pagado un IVA en su vida tú le puedes creer respecto de emprendimiento. Te puedo hablar de cualquier cosa de la vida, pero de emprendimiento, perdón, pero los que podemos hablar somos los que tenemos negocio, ¿ya? Y eso se debe respetar siempre. Y en temas prácticos como es un elevator pitch, como es emprender, como es vender, los libros pueden decir muchas cosas y adicionalmente hay mucho material bibliográfico y puedes ver videos, pero esto se aprende en la práctica, se aprende haciendo y se aprende haciéndolo muchas veces. Solo en ese momento tú vas a tener la experiencia necesaria y el conocimiento necesario para poder entregar la información a otro. Y respecto de esto,
Aquí voy a hacer un poquito también de historia, voy a tratar de mantenerlo bien breve porque como les decía me interesa justificar por qué me voy a meter en este tema que no había hablado antes en el canal. Yo no partí emprendiendo haciendo consultoría. Probablemente hay muchos de ustedes que el canal solamente tiene 3 años, yo llevo 13 años emprendiendo, por tanto es normal que haya mucha parte de nuestra audiencia que no tenga por qué saber yo de dónde vengo y qué experiencia tengo. Yo partí emprendiendo hace 13 años, no con una empresa de consultoría, porque, insisto, para tener una empresa de consultoría, por lo menos hay que haber tenido algún resultado haciendo las cosas que tú después le propones a otro. Yo partí con una empresa de tecnología y ahí van a entender también por qué estoy haciendo esta contextualización y por qué esto finalmente llega al elevator pitch. Esa empresa de tecnología se llama, porque todavía existe y funciona muy bien a la fecha, se llama Sonusan SPA actualmente y es una empresa que hace tecnología aplicada al turismo, principalmente sistemas de audioguía para museos y el que lo quiera buscar más información coloca www.sonusland.com y ahí pueden encontrar nuestra página. Y si googlean igual Sonusland van a encontrar muchísima información de proyectos que hemos hecho en Chile y también en otros países. Yo partí con ese negocio, ¿ya? Y con ese negocio yo partí cuando estaba en la universidad, partí con un socio que tenía bastante más experiencia y teníamos las ganas, buenas ideas, probablemente, en ese tiempo al menos creíamos que eran buenas ideas, después cambiaron muchísimo como se va dando en cualquier emprendimiento y ensayo-error no va avanzando y no teníamos recursos y por tanto necesitábamos levantar recursos para sacar adelante este proyecto en el que nosotros creíamos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue empezar a buscar opciones, fuentes de financiamiento. Estoy hablando de hace 13 años atrás, no es la misma estructura de financiamiento que hay ahora, pero es similar. Había menos opciones en ese tiempo, era un poco más competitivo también. Hoy día hay mucho más acceso. Estoy hablando de financiamiento de fondos públicos. Y nosotros a lo primero que terminamos accediendo fue a unos fondos a través de una incubadora de negocio, ¿ya? A través de una incubadora de negocio en la Universidad de la Frontera. Y toda esta dinámica de levantar fondos, porque no levantamos un fondo, levantamos muchos, y participamos en muchos concursos, todo conllevaba presentaciones. Yo en ese momento ya desde muy joven he desarrollado una habilidad nata para exponer, presentar y ser muy elocuente con mis ideas. Es algo que me acomoda mucho, que siempre me ha gustado y por tanto no se me hizo difícil empezar a generar presentaciones, pero más importante respecto de lo que vamos a hablar hoy día en el video de ganar cuánto concurso de financiamiento y concurso de emprendimiento innovador hubiera en esos 3 primeros años de la empresa. De hecho, esto es sumamente verificable, lo pueden buscar sin ningún problema. ¿Qué aprendí en eso? Y qué es un poco lo que quiero transferir con este video y con otros a ustedes. Yo creía que sabía presentar relativamente bien, en eso creo que no estaba tan equivocado, era un buen expositor, pero probablemente muy mejorable como muchas cosas. Sin embargo, como en esto me pasé 3 años presentando en cuanto concurso hubiera, ganando capitales semilla de Corfo, de Cercotec, programas de innovación, concursos internacionales de emprendimiento tecnológico, incluso exponiendo en España y México en alguna oportunidad y fuimos seleccionados igual en Estados Unidos, pero a ese no pudimos asistir. Aprendí realmente cómo se hacen los elevator pitch y adicionalmente ahí fue recién, como a los 3 o 4 años, que me empecé a meter en consultoría y la gente que me conoce de más tiempo emprendiendo, no me conoció como un consultor de emprendimiento o como el profe de emprendimiento o después del magíster que lo hice no hace muchos años atrás también en innovación, sino que como un emprendedor exactamente igual que ustedes, que obtuvo muy buenos resultados, tanto ganando concursos como también muy buenos resultados comerciales, porque nosotros podemos desarrollar la empresa, esa empresa bastante bien. Y ahí recién yo me metí a
me sentí con la moral de poder de estructurar esto un poco e ir a contarle a otros y decirle, mira, esto se hace de esta manera. Entonces, eh, por eso también la experiencia que voy a entregar acá en el pitch, porque he visto mucho de repente video respecto de cómo hacer un pitch o cómo vender, de personas que tú después buscas su historial y jamás han hecho un pitch ellos que haya sido exitoso o jamás han vendido algo. Entonces, quiero que se queden con la tranquilidad que este no es el caso y que lo que les voy a decir no es solamente estructura de cómo hay que hacerlo, sino que cosas que yo he probado permanentemente y que adicionalmente también me ha tocado asesorar a muchos clientes que tienen que postular a financiamiento, porque nosotros en la consultora hacemos postulaciones a financiamiento y le ayudamos igual a las personas respecto de cómo tienen que presentar. Entonces, eso también te da un escenario más amplio respecto de cómo es el mundillo, digamos, de los concursos públicos donde tienes que presentar con esta metodología. E incluso también a mí me ha tocado presentar en fondos de inversión, que son mucho más duros que los comités de financiamiento público, donde los ejecutivos no tienen tanta experiencia de negocio y no son tan duros en las críticas tampoco, y también en concursos internacionales, tanto con mentores que son empresarios grandes y adicionalmente con otros emprendedores y consultores que de nuevo son personas muchísimo más críticas y que tienen una visión mucho más real de los negocios porque son como uno, o sea, en el fondo, pero más experimentados y con más años de trayectoria y con muchas veces muchos más logros y también fracasos en el cuerpo que les dan también una mirada muchísimo más amplia. Entonces, ¿qué he ido haciendo yo respecto del elevator pitch y las metodologías de venta y de presentaciones efectivas? Al día de hoy he hecho por lo menos unas 200 charlas, ¿ya? Además de estas otras presentaciones que les digo, o sea, yo soy normalmente de cerrar charlas grandes en auditorios, me gusta mucho, me contratan harto también para eso. Y por tanto he ido afinando ciertas cosas a nivel metodológico. Y la otra parte, digamos, porque tampoco puede ser esto solamente, a ver, no puede ser también solamente la práctica. También pasa que hay emprendedores que son muy buenos en la práctica, pero en realidad tienen como una especie como de sello personal respecto de cómo hacen las cosas, pero no son metódicos, no tienen una metodología, jamás han puesto eso como por escrito, ni siquiera entienden bien por qué a ellos les resulta, porque no se han dado el trabajo de poder estructurarlo. En mi caso, en eso, a pesar de que cuando estuve en la universidad, mi primera carrera y en la enseñanza media no fue ningún alumno muy aplicado, sí soy muy mateo y muy estudioso de metodologías de emprendimiento e innovación porque me gustan mucho. Y después de bastante tiempo investigando, he desarrollado algunas metodologías que tienen que ver con el pitch, o sea, más que desarrollado, que no son mías en realidad, he logrado recopilar, más bien dicho, para no arrogarme créditos que no son míos, he logrado recopilar algunas cosas que tanto he probado cómo funcionan, pero que también le dan estructura al pitch y permiten también que uno lo pueda enseñar. Y me ha tocado, por supuesto, también en programas de entrenamiento a emprendedores, principalmente emprendedores jóvenes en universidades. En algún tiempo trabajé bastante en eso hace algunos años. Preparar emprendedores específicamente, hacerles como un coach para ir a presentar específicamente viendo todos los aspectos de la presentación. Entonces, ahora quiero poner a disposición de ustedes toda esa información y que esto sirva como una especie de manual en realidad, para que cuando a ustedes les toque ir a presentar a Cercotec, a Corfo, con inversionistas o con clientes, porque en realidad la venta es una actividad permanente, muy bonita, que tiene que ver con la persuasión, de decir, de convencer a otro que tus ideas son viables, que en el fondo lo que se va a hacer le conviene a todos, tiene que ver mucho con la conciliación también y con el poder negociar acuerdos que son beneficiosos para todos. Por tanto, esto es aplicable en los negocios, en la vida y en todo, pero el elevator pitch es principalmente un discurso
estructurado, como dice acá, y que tiene que ver con el poder generar algún efecto de negocio, ganarte un concurso, cerrar una venta, principalmente, ¿ya? Y ahora vamos a ir viendo una serie de cosas, tanto a considerar, estructuras, y también muchos consejos que les voy a ir dando de cómo debieran hacerlo, a raíz también de que, una, me lo han preguntado bastante en este último tiempo, y hace poco también me han pedido algunas asesorías en esa línea, que en realidad hace tiempo que no estoy haciendo, aunque no descarto de repente hacerlas si se da el caso, pero digamos que no es algo que esté haciendo tan permanentemente ahora, pero sí, la verdad que a raíz de estas peticiones como que me despertó el interés de poder entregar un contenido así que no estaba en el canal y que creo que va a servir mucho. Vamos a esto. Primero, lo fundamental, que son dos requisitos, digamos, que debieran estar sí o sí en tu pitch de negocio. Cuando tú vas a exponer, ¿ya?, un negocio, un proyecto de negocio, aquí vamos a centrarnos simplemente siempre en proyectos de negocio o también pueden ser proyectos de emprendimiento social, igualmente debiera ser más o menos la misma estructura. Siempre tienes que empezar, no puedes empezar con hablar del negocio en sí mismo, ¿ya? De qué se va a tratar. Tienes que justificarlo, ¿ya? Esa justificación siempre va a venir de la mano de uno, puede ser en el enfoque problema, ¿ya? O sea, es mostrar un problema, decir, oye, mira, acá hay algo que está mal, le afecta a X cantidad de personas, siempre cuantificar el problema, colocar algún dato que en el fondo, algún dato duro con una fuente específica de dónde sacaste la información, porque si no, si tu discurso no da confianza, parece que estuvieras inventando los datos cuando no citas. Un error común que uno detecta ahí es que de repente vienen afirmaciones que no tienen ningún sustento o que parece que no los tuviera porque no se incluyeron los datos, ¿ya? O también puedes generar un enfoque respecto de la oportunidad, mostrar, por ejemplo, datos de crecimiento de una determinada industria, pero tu primera lámina siempre en todo debiera ser una que muestre adecuadamente el problema, que obviamente tiene que verse grande y también muy terrible, si es que es un problema, o si es una oportunidad, que puede ser el otro enfoque, tiene que verse y presentarse como algo que si alguien lo captura como oportunidad pueda transformarse en un tremendo negocio, ¿ya? Y por supuesto, eso tienes que conectarlo. Esto es como contar un cuento. O sea, tú me cuentas que hay un problema y después, seguido a eso, me conectas y me cuentas cómo tú lo vas a solucionar, cómo te vas a hacer cargo de ese problema, cómo vas a capturar esa oportunidad. Esas dos cosas tienen que estar sí o sí y es la base de cualquier pitch. Si en algún momento a ti te toca hacer un pitch de 60 segundos, que también es un formato que puede a veces haber, pero en realidad normalmente son 90 segundos el más corto que te dan, después vamos a hablar de estructuras para cada uno, debieras simplemente centrarte en estas dos cosas, ¿ya? Problema u oportunidad, dependiendo del enfoque, y cómo solucionas el problema o cómo capturas la oportunidad. Y nada más porque tampoco te va a quedar más tiempo para eso, ¿ya? Después, cuatro características que debe tener un buen pitch. Debe ser preciso, ¿ya? Tienes que adaptarte muy bien al tiempo que te dan, porque en mucha presentación de negocio o en general normalmente son estrictos con el tiempo, te hacen pasar adelante y empieza a correr un reloj que cuando termina tienes que haber terminado. No te puede pasar casi nada peor que cuando te falta la mitad se haya terminado el tiempo y no alcanzaste, porque en muchos de los casos no te van a dejar terminar, te van a hacer bajarte y hasta ahí llegaste. O sea, si no alcanzaste a decir la mitad, no alcanzaste a cerrar, te faltaron datos y por tanto tu discurso quedó completamente eh, truncado, ahí hay varias cosas. Una, no alcanzaste a incorporar datos que probablemente eran clave.
no alcanzaste a terminar tus ideas y adicionalmente, y no menos importante, quedaste en ridículo como una persona que no ensayó, no se preparó para el tiempo que tenía para poder exponer y por tanto o no era lo suficientemente competente o era irresponsable o simplemente no tomó en serio el concurso y la oportunidad que se le está dando. O sea, en todos los escenarios es una cosa muy mala de que se te acabe el tiempo. ¿Ya? Además, debe ser simple, ¿ya? Debe ser simple, fácil de entender, ¿ya? Cualquiera que te escuche debiera poder entenderlo. Una forma de ensayar esto que a mí me enseñaron cuando me tocó también a mí ser alumno de estos mismos coaches, cuando gané los primeros concursos de financiamiento, normalmente te ponían a personas mucho más expertas que tú, expertos en comunicación y en pitch, y empresarios también, y te enseñaban también de cómo tú tenías que hacerlo. ¿Ya? Algo que después me ha tocado a mí posteriormente hacer. Y, por ejemplo, una cosa que te decían es, explícaselo a cualquier persona, o sea, una reunión familiar X en el fondo, agarra tu discurso y cuéntaselo a alguien que no tenga idea de tu negocio, y si es que lo entiende, igual significa que vas bien. Si no lo entiende, hay algo que perfeccionar, ¿ya? Debe ser muy sencillo. Debe ser coherente para tu audiencia, ¿ya? Es muy importante que entiendas muy bien a quién le vas a exponer, ¿ya? Cuando vas a hacer un negocio, cuando vas por financiamiento, lo que sea. Mientras más información de quiénes son las personas que te van a escuchar, edad, sexo, profesión, trayectoria, todo lo que puedas averiguar. ¿Por qué? Porque mientras más empatía y más conexión puedas generar con estas personas, más probabilidades de éxito tienes y eso lo vas a generar en la línea de que si conoces quiénes son, puedes hacer ciertos guiños en el discurso acerca de lo que ellos entienden y conocen. Las personas normalmente tenemos, por ejemplo, formas de pensar, de ver el mundo, de estructurarlo de acuerdo a la formación que tenemos, nuestro nivel socioeconómico también juega un papel importante y sobre todo nuestra experiencia y estilo de vida. Y normalmente, al menos cuando tú vas a reunirte con clientes o también los comités de financiamiento, se sabe de antemano quiénes son esas personas y Google puede hacer el resto. LinkedIn normalmente como red social puede ser una muy buena alternativa. Mi costumbre, por ejemplo, hasta el día de hoy, pero también sobre todo en esos tiempos, era buscar a esas personas en LinkedIn y agregarlas antes, ver sus perfiles, tratar incluso de que ya, ojalá en la medida de lo posible, ubicaran quién yo era, que por lo menos yo no fuera a pasar desapercibido cuando me tocaba subirme a la tarima a exponer, llamar su atención antes, generar el interés de ellos antes, porque si logras que te vean antes de la exposición, algo van a mirar de ti. Y si tienes tu perfil bien presentado, ya tienes tienes ventaja sobre probablemente tus otros competidores que muchos no van a hacer esto. Incluso yo era de, si es que me iba a tocar a presentar en 1 o 2 semanas más, era de averiguar a qué eventos probablemente podía que asistieran estas personas, ir a esos eventos y de manera muy patuda, como se dice en Chile, muchas veces dejarme caer y presentarme con esas personas en el café de la reunión, normalmente reuniones de emprendedores que son abiertas, y descaradamente hablarles en la medida de lo posible de mi proyecto, obviamente con cierto tino y sin llegar a ser acosador, pero normalmente, y contrario a lo que uno pudiera pensar, la mayoría de las veces estas personas lo toman bastante bien, lo toman como una estrategia sumamente válida y también como algo que te pone en cierta forma en ventaja respecto del resto porque dicen, oye, en realidad lo que está haciendo esta persona es bastante asertivo, o sea, está
tratando de jugar todas sus cartas posibles en el fondo, dentro de no romper las reglas, por supuesto, para no caer en problemas éticos y efectivamente lograr el resultado. Y otra cosa que siempre también te van a decir de los pitch es que debe ser irrefutable, es decir, no puede haber dudas de que lo que estás diciendo es así y tiene que convencer de manera absoluta, ¿ya? Porque muchas veces o tú quieres una siguiente reunión o necesitas cerrar un negocio o simplemente era el último comité del Capital Semilla o el CRECE o proyecto de innovación de Corfo, como se llame, porque ahora ya hay muchísimos y muchos nombres que tienen con presentación, eh, era tu última instancia de poder ganar, entonces ahí te las tienes que jugar con todo y no puede haber duda respecto de tu discurso. Después vamos a hablar un poquito también de cómo hago más irrefutable el discurso, cómo lo apoyo más para poder lograr mejores efectos. Cosas también que no se te pueden olvidar. A ver, voy a correr esto para acá. Una cosa donde fallan mucho los discursos, aquí ya empezamos a hablar de la estructura, lo otro eran cosas más que nada con respecto de consideraciones que hay que tener incluso previas a empezar a estructurar esto. Muchas veces yo he visto emprendedores que fallan en que parten una presentación y no se presentan, ¿ya? Eso tiene dos problemas fundamentales. Uno, estructura, porque siempre tienes que presentarte, ¿ya? Y brevemente, qué es lo que haces, por qué estás ahí, ¿ya? Y dos, y no menos importante, educación, ¿ya? Está bien que quieras ir a vender, y está bien que la quieras romper, está súper bien el ímpetu, las ganas, la energía, pero la educación, los buenos modales, lo que te enseñaron en la casa, por decirlo de alguna manera, nunca puede faltar. A mí, obviamente, también me ha tocado muchas veces estar en comités de evaluación de financiamiento, como jurado también de PITS, tanto para competencias estudiantiles de colegio, universidades, emprendimientos senior de innovación. Y una cosa que yo critico profundamente y que normalmente anoto de inmediato, no se presentó. ¿Ya? Entonces siempre, ¿quién eres y a qué se dedica tu empresa? Parado y mirando de frente a las personas, mirando a la cara, porque tienes que proyectar confianza. Esto es como cuando uno, entre hombres, por ejemplo, uno da la mano y los hombres tendemos a juzgar muchas veces, aunque no nos demos cuenta conscientemente, el carácter del otro simplemente por ese primer saludo. ¿A qué me refiero? Cuando tú quieres dar una buena impresión en un saludo, esto tiene que ver con comunicación no verbal, que es clave para generar buenas presentaciones y tener impacto en cuanto a las ventas y cierre de negocio y pitch, es pararse erguido, porque uno siempre debiera caminar erguido, ¿ya? Firme, y tú le das la mano mirando a los ojos al otro y le aprietas la mano. Ya no estamos diciendo que le vamos a destruir la mano ni hacerle daño, pero un saludo, por ejemplo, entre hombres, cuando alguien no te mira a la cara, ¿ya? No te mira a los ojos, ya genera desconfianza. El mirar de lado es una señal de desconfianza. Y segundo, cuando tú tomas la mano de manera muy blanda a otro hombre, ese otro hombre, si es que tiene un carácter más fuerte, más duro, va a tomar inmediatamente eso como una señal de debilidad y te va a comer vivo. Eso no puede ocurrir, ¿ya? No se trata aquí de una competencia, de quién es más fuerte, para nada, pero tú tienes que dar ciertas señales y no puedes entrar a un pitch a vender, a romperla viéndote débil, porque eso es completamente contrario al efecto que quieres lograr. Entonces, todo comunica y todas las señales que tú des son gestos que están indicando algo, ¿ya? Segundo, siempre ideas fuerza. Yo no soy muy de pautear el discurso, nunca en realidad, de palabra por palabra, porque creo que al final es aprendérselo de memoria y al final, si te sacan del esquema, te hacen alguna pregunta, no vas a saber qué responder.
Sí debes tener estructura a nivel de ideas fuerza, cosas que sí o sí tienes que decir. Aquí me acuerdo perfecto de mi amigo Rodrigo Romero, que le mando un tremendo saludo, tremendo comunicador de la empresa Limbo Comunicaciones, cuando estábamos en el directorio de Acecha Araucanía y yo tuve el privilegio ahí de poder haber compartido con él y de presidir ese directorio. Rodrigo es 100 veces mejor comunicador que yo, se dedica a eso hace muchos años. Y Rodrigo, como yo era el que tenía que muchas veces dar los discursos porque era el presidente o muchas veces también me tocaba notas de prensa, yo soy de hablar mucho y de repente se me iban algunas cosas. Y Rodrigo era quien me estructuraba al menos las ideas fuerza, era el que me estaba permanentemente diciendo, Marco, habla lo que quieras, pero estas tres cosas, por ejemplo, no se te pueden ir y esas refuérzalas. O sea, en la entrevista dilas 2 o 3 veces incluso, por último que suene repetitivo, pero que quede claro que esas tres cosas tienen que ir en el discurso y son parte del mensaje que queremos entregar. Entonces, al menos las ideas fuerza, aquí ya cada uno después puede tener su estilo para estructurar, tienen que estar. Sumamente importante también, los discursos no pueden ser planos, tienen que ser como contar un cuento. Tú tienes que lograr la atención de tu audiencia. En un pitch, si tú no generaste atención en los primeros 5 a 10 segundos de tu audiencia en discursos cortos, los perdiste más o menos por 1 o 2 minutos. En este tipo de discurso, perder 1 o 2 minutos para que la persona recién te empieza a poner atención es un suicidio, es la muerte inmediatamente. Por tanto, si es necesario entrar taconeando y gritando para que te escuchen, porque me ha pasado también que he entrado a comités de financiamiento, no, aquí sí que no voy a hablar de nombres una vez, que entras al comité y quizá algunos se van a sentir identificados con esto y por eso les decía que voy a contar algunos ejemplos. Y las personas del comité están comiendo, están con sueño y no están ni ahí contigo. Y tú entras y a muchas personas eso les desanima, les rompe la concentración, los pone nerviosos y eso es normal. Somos personas, nos sentimos atacados inmediatamente por esa situación, nos sentimos pasados a llevar, ya venimos nerviosos porque estamos entrando en una situación de presentación, por tanto, la verdad que nos hace sentir muy incómodos, a todos nos pasa, pero la experiencia te ayuda mucho a manejar eso y por tanto quiero transferirles que eso jamás es nada personal. Obviamente que eso está mal lo que están haciendo estas personas, son maleducados y ni siquiera debieran estar ahí, pero están ahí. Y es el momento en el que tú tienes que lucirte para poder conseguir tus objetivos. Por tanto, eso no te puede detener. Tienes que poder conseguir las cosas igual. ¿Qué tienes que hacer ahí? Esa situación tú la puedes notar de antemano. Ojalá, idealmente, siempre llega antes a tus presentaciones y mira más o menos cómo es la dinámica. O sea, trata de, a veces no te dejan entrar a donde están presentando, pero por último mirar de reojo, de alguna manera tratar de pasar o preguntarle a alguien que ya salió. O sea, de alguna manera tratar de tener más información de qué es lo que va a ocurrir ahí dentro, cómo está más o menos la disposición dónde vas a poder presentar, quiénes están efectivamente ahí, si están sentados, están de pie, si están comiendo, no están comiendo, cuánto tiempo llevan ahí, etcétera, porque todo eso te va a ayudar a tomar decisiones respecto de cómo abordar el discurso. Y si es que ocurre eso, si te toca un jurado que está muy, muy desconcentrado, tienes que entrar probablemente casi haciendo escándalo, obviamente sin llegar a unas proporciones que sea incómodo y que te terminen echando, pero si tienes que hablar más fuerte, tienes que taconear, tienes que incluso dejar caer algo antes de que empiece tu presentación, hazlo, porque lo peor que puede pasar ahí es que pases desapercibido y no te escuchen porque ellos estaban desconcentrados y cansados. A veces también pasa que esas personas te tocó a las 6 de la tarde y cuando, por ejemplo, son comités de Cercotec, esa persona estuvo de las 8 de la mañana y es su tercer día de comité. O sea, lleva de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde del día anterior, 8 de la mañana a las 7 de la tarde el día anterior, y a ti te tocó la mala suerte de que te tocó a las 6 de la tarde del último día. Y por tanto ya esas personas estaban reventadas, no querían
más estaban aburridas. Además estaban enojadas porque tuvieron que ver personas que llegaron atrasadas, personas que se pusieron nerviosas y se pusieron a llorar, hicieron escándalo, de todo, ¿ya? Porque todo eso pasa en esos comités. Entonces nunca nos perdamos del tema humano, de que el otro, que es un jurado, igual es un ser humano y que igual puede cometer errores y que a veces por la situación en la que está presionado o el contexto o el esfuerzo que ha tenido que hacer anterior, reacciona de una manera. Pero igualmente nosotros tenemos que entrar a ganar y hacerlo lo mejor posible controlando todo lo que podamos controlar. Lo tercero, nunca se te olvide la diferencia. ¿Qué es lo que tú haces que es mejor que tu competencia? Siempre investiga tu competencia antes. Jamás llegues con el discurso de es que yo no tengo competencia. Cuando alguien dice es que yo no tengo competencia, los jurados piensan dos cosas. Una, no hizo la pega, porque si tiene probablemente al menos alguien que hace algo parecido, un producto sustituto. Y segundo, puede que me esté ocultando la información para no decir quién es su competencia porque no es mejor que su competencia y es más de lo mismo. O sea, en cualquier escenario tienes que tener un discurso articulado. Cuando te pregunten quién es tu competencia, tú los identificas. Dos o tres competidores con sus características principales y cómo les vas a ganar. ¿Qué es lo que quieres conseguir? También ocurre a veces de que las personas no cierran el pitch, o sea, no terminan de hablar y como que y se bajan. Y tú dices, ya, pero ¿y a qué viniste? No, antes de terminar el pitch tienes que dejar un momento para el cierre y nosotros necesitamos el financiamiento para tal cosa y vamos a lograr tal cosa, por ejemplo. Eso es un cierre, ¿ya? Ahora, vamos a algunas estructuras y estas sáquenlas si quieren después de la presentación, no son ningún invento mío, de hecho estas están sacadas de muchos concursos donde a mí me tocó presentar porque te dan la pauta normalmente y vas pasando etapas y después pasas por coach para que te ayuden a mejorar la presentación. Creo que alguna vez tuve un concurso donde tuve que hacer como 5 presentaciones. Tenía una comunal, regional, nacional y después había una Latinoamérica y terminamos en España haciendo unas presentaciones ya iberoamericanas era esa. Y en todas tenías estructuras distintas, mentores distintos, coaches distintos, charlas, etcétera. Entonces, todo ese bagaje, todos esos procesos a uno le van quedando y te permiten después, como yo lo estoy haciendo ahora, tratar de que cuando a otro emprendedor le toque la misma instancia, lo haga lo mejor posible, sobre todo con estructura. Esto no tiene por qué ser un discurso a capela donde yo voy y me lanzo, así como cuando te dicen vos dale nomás, no, está bien eso, está bien tenerse confianza. Yo también lo debo reconocer, peco a veces de sobreconfianza respecto de cuando voy a exponer, pero en la mayoría de los casos, a pesar de la experiencia que tengo, siempre me preparo y trato de siempre hacerlo lo mejor posible. ¿Ya? Esta estructura es para 10 minutos. ¿Ya? Presentación, descripción del problema, solución, tamaño de mercado, siempre muchos datos y con fuente. ¿Ya? ¿Quiénes son tu competencia, producto o servicio? La tecnología, porque estas de 10 minutos normalmente estamos hablando de competencias que tienen que ver mucho con tecnología, tu modelo de negocio, aquí descripción del modelo de negocio en el formato de Canvas, funciona muy bien. El equipo, súper importante en un emprendimiento, quiénes son las personas que componen el equipo, cómo se complementan sus capacidades, y como es una presentación de 10 minutos, que es mucho para una presentación de negocio, finanzas, proyecciones de venta, en qué te vas a gastar el financiamiento. En el caso de ser inversión de capital ángel, te van a preguntar cuánto vas a vender o debieras decir cuánto estás dispuesto de deshacerte en participación respecto de qué monto y cómo va a crecer la empresa. A ese nivel de negocio estamos hablando ya de plan de negocios completo con análisis financiero, 3 escenarios que podría ir aquí. ¿Ya? Este es como el formato ya para, digamos, presentaciones de negocios bastante grandes, de negocios muchas veces que terminan, que pueden tener un potencial de varios millones de dólares. Después, vámonos a otra estructura, supongamos que nos dan 5 a 10 minutos, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que
incluiría, porque aquí en realidad en alguna época cuando me tocó hacer esto mucho, tanto para mí como para otros, empecé como a ver cuáles eran todos los formatos, qué dejo, qué no dejo, ¿ya? En ese caso, partiría con una lámina de presentación, nombre de la empresa, tuyo, de correo de contacto y toda la información de la empresa que puedas meter, pero siempre que se vea simple igual la presentación. Oportunidad, necesidad, dolor, o sea, todas parten con esto, solución, o sea, esta estructura siempre va a ir, el uno 2 o 3 el 2 y 3 de acá siempre va en todas, beneficios los que vas a generar y el tamaño de mercado, cómo eres mejor que con la competencia, el equipo también, que es súper importante siempre los recursos humanos, y que estamos buscando en inversión el cuánto y también en qué condiciones. Y ahora supongamos que nos dieron 3 minutos, y en 3 minutos lámina de presentación de la empresa, que casi acá esta es muy rápida, esta no debería tomarte más de 5 o 10 segundos cambiar a la siguiente. De nuevo, la estructura básica de oportunidad, necesidad, dolor, como lo quieras armar, el gancho, ¿ya? La solución, y de hecho en esta, súper importante acá, que por ejemplo cuando es un problema, el problema tiene que ser súper terrible, así como que tú lo ves y lloras. Eso era como cuando me tocaba de repente explicar esto en charlas o con otros emprendedores, así como el coach antes de salir, les decía que cuando tenían que presentar el dolor, tenía que ser terrible, así como con una imagen así como desastrosa, así como que, chuta, la humanidad se va a acabar si esto no lo arreglamos. Y después llegas tú con la solución así como una especie de superhéroe, así por superheroína, donde tú solucionas esto y además generas un negocio. Y cuando es una oportunidad, tienes que presentarlo como un super negocio, a nivel que yo lo miro y digo, oh, yo quiero ser socio de esta persona. Yo me quiero asociar con esta persona porque quiero ser parte de este negocio. O sea, ni siquiera es que ya yo le voy a decir que sí al financiamiento, sino que yo me quiero parar después de que esta persona termine, lo voy a ir a buscar al pasillo y le voy a preguntar si me da alguna oportunidad de poder asociarme con esa persona. Eso es lo que tienes que lograr, ¿ya? Y lo último también, cuánto estás buscando en inversión. Y el formato más duro para algunos, el de 90 segundos, solamente tres cosas. Aquí obviamente igual tienes la lámina de presentación antes, pero tienes que pasarla muy rápido, ¿ya? Oportunidad, necesidad, dolor, solución, producto, servicio, propuesta de valor, con la diferenciación inmediatamente y un cierre potente de qué es lo que estás buscando, ¿ya? Esas serían como y pues ahí probablemente podemos adaptarnos a otra cantidad de tiempo o no. Ah, una cosa súper importante, antes que se me olvide, porque no lo escribí en la presentación, lo estaba pensando mientras estaba haciendo el video. Hay una cosa que, de nuevo, esto es experiencia pura en realidad. Nunca he visto un concurso de financiamiento y de verdad que he estado y de negocio y de pitch y he estado yo creo que en uno, a ver, participando yo creo que como en unos 50, así como yo como emprendedor. Después con comité yo creo que unas 50 más probablemente y viendo, digamos, competencias en las que van a participar otros colegas o también lo típico también información de secundaria que alguien te cuenta, nunca he visto que en ninguna competencia se le tome el tiempo al responder preguntas. Aquí quiero ir con esto. Quizás los que son más agudos, que están más atentos, ya se dieron cuenta de lo que voy. Si a mí me dicen que tengo 90 segundos, me van a tomar el tiempo de los 90 segundos de exposición y probablemente las respuestas las van a hacer al final. La mayoría de las veces no te interrumpen y te hacen responder al final. Cuando te hacen responder al final, sea en el formato de 90 segundos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, nunca nadie te toma el tiempo que tú te vas a tomar en responder. Y ahí hay una tremenda oportunidad. Hay personas que desaprovechan ese tiempo y les preguntan algo y más encima están tan nerviosos que aplican respuesta corta, sí, no, o una frase muy breve. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esos minutos que te están regalando después cuando te hacen preguntas, claramente pueden ser una parte adicional de tu presentación.
Siempre ten tu presentación lista para terminarla y puede que no te hagan preguntas y ahí cierra. Entonces no confíes con que esto va a suceder. Pero si sucede, nunca contestes la pregunta al principio. Aprovecha de complementar todo lo que quieras decir y después contesta la pregunta. Entonces, en cada pregunta que te hagan, en cada concurso de financiamiento que llegues al final, vas a haber ganado tiempo para complementar tu presentación que el resto probablemente no tiene y puede ser que ahí termines de rematar el haber ganado el concurso. ¿Ya? Siempre eso va a ocurrir porque nadie se preocupa del tiempo para contestar las preguntas, porque eso no lo tienen estructurado. ¿Ya? Y ahora lo último, y esto ya tiene que ver con cosas que tanto son de comunicación verbal y no verbal, que he aprendido en años practicando y también muchos años de estudio, porque en formación de esto sí que he invertido un montón, porque creo que es algo que se paga solo, el saber vender, convencer, exponer, y que es algo que hoy día forma parte, digamos, de mi día a día. Como les digo, yo normalmente hago charlas grandes y todo, y docencia, por tanto me sirve mucho. Esto mismo también de hacer videos creo que me ha ayudado bastante también a ir mejorando, y siempre se puede ir mejorando más, ¿ya? Y aquí vienen cosas, digamos, de respecto de la forma, no del contenido, que uno puede controlar y que probablemente te pueden llevar al siguiente nivel. Lo primero, si puedes escoger el momento de tu presentación, hazlo. O sea, cuando te dicen, oye, mira, tenemos disponible que representes en la mañana, en la tarde, a la hora que sea, tú elige, no lo hagas a la ligera. Analiza qué día es, quién va a exponer, dónde va a ser, qué otros horarios hay de exposición. Si me preguntas a mí, al principio o al final, no expongas al medio, porque al medio tiendes a pasar más desapercibido. Al principio, porque agarras a los jurados, normalmente a las personas que te van a hablar, muy frescos, con muchas ganas, mucho ánimo. Al medio y los agarras medio reventados, al final ya están destruidos, pero al final se van a acordar de ti y están próximos a decidir quién ganó. Por tanto, eso también puede ser una ventaja. Entonces, si te permiten elegir, o al principio o al final. Si te tiran al medio y es posible, mete alguna excusa para decir, no, es que no puedo en ese horario, para tratar de meterte o al principio o al final. ¿Ya? Ideal, por ejemplo, ir segundo. Ir segundo es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque el primero tampoco es tan bueno, porque el primero muchas veces lo hacen pedazos. Y ahí tú sabes cómo viene la mano de quienes están evaluando. Lo que les gustó, lo que no les gustó. ¿Ya? Segundo, tercero es muy bueno. Y también al final. Si tienes la oportunidad de ir a ver todas las presentaciones de esos días, si te tocó al final, espectacular, porque vas a ir con todo claro, ya no vas a cometer un montón de errores que cometió el resto. Esto yo lo veía, por ejemplo, cuando hacía clase en algún momento en universidad, en pregrado, los que exponían al final, claramente todos tomaban todos los aprendizajes de los que, por ejemplo, a veces uno hacía pedazos al que partió, los grupos que partían primero exponiendo, y nadie volvía a cometer después esos errores. Pero tampoco pueden irse tan atrás porque finalmente la persona que te está escuchando o las personas que te están escuchando ya están un poco más agotadas. Segundo, vístete de acuerdo a lo que quieres representar y el efecto que quieres causar. Si eres una empresa de deporte, obviamente que vas a ir con buzo, no espero que vayas a ir con terno, en el fondo, y que parezcas lo que estás vendiendo. Lo mismo que, por ejemplo, no sé, cuando a mí me ha tocado ir a presentar EmprendeTube, que es un programa para emprendedores, cuando hemos hecho lanzamientos en vivo, etcétera, yo voy con zapatillas y con colores rojos que tienen que ver con la marca. Por supuesto que sí, si puedes ir con polera corporativa, mejor todavía. Pero si voy a ir a presentar, por ejemplo, a un comité del Senado donde tengo que jugármela para obtener algo para los emprendedores, por ejemplo, cuando era mi rol en la SET, yo iba con terno y colleras, cosa que jamás en mi vida hoy día ocupo, ¿ya? Bueno, tengo ahí un par de ternos que alguna vez se ocuparán para, ni siquiera los matrimonios voy con terno, pero para ese tipo de presentaciones, con terno y colleras y corbata.
¿ya? Y la corbata hasta arriba, aunque no me guste, porque ese era el efecto que quería causar, y eso es lo que estaba esperando mi audiencia, ¿ya? Hay que disfrazarse a veces en la vida. Tercero, siempre expone de pie. Si te dan la posibilidad de sentarte, como yo estoy sentado ahora, no lo hagas. ¿Por qué? Pierdes fuerza, siempre de pie. ¿Por qué? Porque te vas a poder mover, vas a poder controlar el espacio, vas a hablar más fuerte. Todo eso ayuda muchísimo. Entonces, siempre de pie. Y eso va conectado con el punto 4. Muévete. Cuando te dan la posibilidad de exponer, puedes irte moviendo de lado a lado. No como loco que parezca que estás desorientado, sino que en un pausado, caminando, haciéndole ciertos guiños a la audiencia, moviéndote, mirando a cada jurado, viendo también siempre las reacciones que tienen ellos. Cuando tú dijiste algo que no estuvo bien, lo vas a ver inmediatamente reflejado en una mueca o gesto de las personas que están más adelante. Eso siempre es así. De hecho, es más, yo cuando he dado charlas, por ejemplo, grandes con auditorios de 300, 500 personas a veces, siempre estoy mirando las dos primeras filas, que son las que alcanzo a ver más o menos bien, y cuando he dicho algo desatinado, como a veces es mi estilo, donde me he desubicado, donde he dicho algo impertinente o arrogante o estúpido o desinformado de mi parte, normalmente eso lo sé inmediatamente porque veo alguna de las caras de alguna persona que se le desarmó la cara. ¿Qué es lo que tengo que esperar ahí? Ofendí a esa persona probablemente, y que cuando esa persona le den el micrófono y tenga derecho a réplica, me va a tirar a morir. Y ahí tengo que probablemente manejar la situación en la medida de lo posible, si es que se puede y es pertinente, disculparse y, pero sobre todo, estar preparado. No puede ser que no estés mirando las reacciones de tu audiencia, ¿ya? Y moverse, porque cuando estás plantado así como recto, incluso algunos exponen como encorvado, ¿eso qué indica? Que tienes miedo, que no estás seguro, que estás nervioso. La presentación, una de las presentaciones más terribles que yo he visto en mi vida, fue una persona, no voy a decir nombre ni siquiera voy a hablar de sexo, una persona, tocó exponer auditorio como 200 personas. Y empezó a exponer, digamos que al medio del escenario, y tenía tanto miedo de esa persona, estaba tan nerviosa y lo hizo tan mal y ofendió tanto a la audiencia que más encima se fue asustando más porque tuvo un discurso muy arrogante, desagradable, estaba todo el mundo muy molesto. Esa chica, yo que soy muy observador, perdón, dije que era mujer, que no le voy a decir, perdón, pero ya, sí, era una mujer. Y empezó a caminar hacia atrás, y fue tanto que lo caminó hacia atrás, que se alcanzó a dar cuenta porque si no se hubiera caído de espalda, o sea, de un tremendo escenario, estaba tan asustada que de manera inconsciente fue retrocediendo hasta el punto de casi caerse del escenario. No nos puede pasar algo así, no podemos no controlar nuestro cuerpo, nuestros gestos como una herramienta a nuestro servicio, no al revés de que el cuerpo se manda solo y que estamos diciendo una cosa y con la actitud no verbal estamos haciendo otra, ¿ya? El tono de la voz, sumamente importante, no tiene por qué ser plano, ¿ya? La voz no es algo que tenga que ser siempre del mismo tono, eso es aburrido, tiende a normalmente que la gente se desentienda lo que estás diciendo. Hay que manejarlo, ahí acabo de hablar mucho más fuerte, se va a escuchar mucho más fuerte y eso va a hacer que las personas reaccionen. Si yo necesito reafirmar algo, subo el tono de la voz. Si hay ruido, subo el tono de la voz. Y jamás hablar muy bajito, siempre hay que hablar fuerte. Toda la vida he tenido una dualidad con respecto a eso en términos de que es una ventaja y una desventaja. Cuando era chico en el colegio era, señor Vera, váyase para afuera. Pero profe, si el resto también está hablando, lo escuché a usted. Siempre ha hablado fuerte. Y en algún momento estuve muy molesto por eso, porque lo encontraba súper injusto. Siempre fui desordenado, eso es verdad, siempre fui una bola, pero normalmente era en un contexto donde sí había más gente y era el señor Vera y estaba el señor Ortroff, que era un muy buen amigo mío que también hablaba muy fuerte.
Y el resto pasaba desapercibido porque nosotros hablábamos fuerte. Pero más adelante, cuando me tocó exponer y después hacer clases y estar en este tipo de concursos de financiamiento, es algo que para mí ha sido maravilloso tener un tono de la voz bastante fuerte que te da más seguridad y que siempre te van a escuchar. Y por tanto, si tenemos un tono de la voz más bajito, tenemos que subirlo. Y tampoco tiene por qué ser plano. Tú puedes empezar a hablar más calmado en una parte de tu discurso y después lo subes y lo aumentas cuando quieres ir haciendo hincapié en ciertas cosas. Tu apoyo visual debe ser entretenido, original, intencionado a lo que quieres hacer y debe estar impecable. Hay presentaciones que de repente tú lo estás mirando y de repente ves una falta de ortografía. Y es un escenario grande y la pantalla es grande y a veces dejas de escuchar a la persona y te quedaste pegado ahí en eso, en esa desprolijidad que indica que no hubo revisión y dices, chuta, aquí qué terrible. Y ahí probablemente perdiste la atención, tu opinión de esa persona se redujo y es muy difícil remontar desde ahí, además de que es algo fácil de solucionar, o sea, de haberlo revisado antes en el fondo, por último, haber pasado a la presentación a más personas para asegurarse que estaba impecable. Y lo último, tienes que ensayar mucho, sobre todo si te cuesta, si no te es fácil presentar, que es normal, hay muchas personas que son más introvertidas, más tímidas, que eso es parte de su personalidad, les va a costar más te cuesta, más ensayas. Las presentaciones son confianza. En la medida que tú tienes más confianza, las personas te creen y te va a ir bien. Si estás nervioso, puede que tengas todo claro, puede que seas el mejor negocio, el mejor proyecto, el mejor emprendedor también. Sin embargo, tú mismo vas a hacer dudar al resto de ti mismo. ¿Por qué? Porque no tienes confianza y la confianza se construye con la práctica, la práctica, la práctica y la práctica. Y no hay nada más que hacer ahí. Por tanto, hay que ponerse a ensayar y, insisto, mientras más nos cuesta, más ensayamos para finalmente poder hacerlo bien, porque esto lo puede hacer cualquiera. Esto es lo que quería contarles el día de hoy. No sé ni siquiera de cuánto me quedó el video, después lo voy a ver en la edición, puede que haya quedado un poquito largo, pero creo que cubrí bastante de lo que quería comentar respecto de un tema que es súper importante, que al menos en términos, o sea, últimamente cuando he buscado, no he encontrado tanta información que esté más o menos estructurada y con consejos y en el fondo con punto por punto lo que debería incluir, así que debiera servirles, sobre todo a los que estén postulando financiamiento o los que quieran mejorar sus capacidades para venta, para cerrar negocios. Como siempre, agradecerles muchísimo por haber visto este video. Si les gustó, por favor, manito arriba. Si quieren que haga más videos respecto de ventas y comunicaciones efectivas, que es un tema que me apasiona, en el que no tengo formación formal, porque yo soy administrador de empresas turísticas, pero que sí he estudiado muchísimo y que se me da naturalmente bien también, por eso creo que también me gusta tanto, también me lo dejan en los comentarios del video. Igual, si les gustó el video, si no les gustó, cualquier apreciación que tengan, siempre están abiertos los comentarios. Recuerden también que tenemos una cuenta de Instagram que se llama EmprendeTube, donde subimos videos cortos, otro tipo de contenido adicional. Así que si no nos siguen ahí, síganos también para que se enteren de eso. Y tenemos otra cuenta también que se llama Alma Marketing Chile, donde subimos contenido exclusivamente de marketing y marketing digital, también en Instagram. A los que nos interese también nos pueden seguir ahí. Por último, los que no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse para que no se pierdan ningún video y compartan esta información con más emprendedores.